Bueno, vamos a pasar a la hipertensión arterial y embarazo, los nuevos algoritmos diagnósticos, a cargo de la doctora Camila Correa Saudet. ¿Qué tal, doctora? Es una médica cardióloga, coordinadora del área de cardioobstetricia del consultorio de cardiología y mujer del Sanatorio Tamendi, y es coordinadora del curso de cardioobstetricia de la Sociedad Argentina de Cardiología. Adelante, doctora, entonces. Hola, buen día a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Mientras va compartiendo, Doc, recordamos que su clase está auspiciada por Laboratorios Biol con su producto Viascore, que es el labetalol clorhidrato de 5 miligramos por mililitro en cajas por 10 ampollas de 4 mililitros o en su presentación de comprimidos de 200 miligramos, cajas por 20 comprimidos y 60 comprimidos. Viascore es labetalol clorhidrato. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar hoy sobre hipertensión y embarazo y por qué. El trastorno hipertensivo del embarazo aparece antes de la semana 20, entonces estamos hablando de una hipertensa crónica, que en el caso de que presente asociado daño de órgano blanco materno o presencia de disfunción uteroplacentaria durante el embarazo, hablaremos de una preeclampsia sobreimpuesta o la sigla PESI. Y si aparece luego de la semana 20, estaremos ante una hipertensión inducida por el embarazo o hipertensión gestacional, que en el caso de agregar daño de órgano blanco llevará la denominación de preeclampsia. Por supuesto, es importante hablar de una entidad muy frecuente, que es la hipertensión de guardapolvo blanco, que son aquellas pacientes que se presentan hipertensas en consultorio, pero que luego en el seguimiento no tienen valores de hipertensión sostenidas en domicilio. Y para esto es importante recordar cómo se hace el diagnóstico de hipertensión. Acá me parece muy importante remarcar que el diagnóstico de hipertensión en el embarazo se hace igual que en todo el resto de la población. Los valores de corte que se toman desde hace muchos años son valores mayores o iguales a 140/90 medido en 2 ocasiones en mediciones
en consultorio o en hospital, o en el caso de que nosotros tuviéramos la posibilidad de hacer una presurometría o monitoreo ambulatorio de presión, se toman como valores de corte los valores de 135, 85 de forma sostenida. Esto es un valor de corte que está aceptado por la mayoría de las guías internacionales. De hecho, la FIGO en el 2015 ya los publicaba, y siempre se discute en qué momento se empieza el tratamiento médico. Pero para recordar, el valor de corte en el cual decimos que una mujer está hipertensa es mayor a 140/90 en el consultorio, o mediciones ambulatorias mayores o iguales a 135/85. La presurometría es un gran elemento, sobre todo para hacer diagnóstico de hipertensión de guardapolvo blanco, y por otro lado para confirmar aquellas hipertensiones que vemos en consultorio. Y a modo de repasar cuál es la fisiología de la embarazada y por qué es importante no esperar a tener valores más altos de presión, recordemos que la embarazada de por sí, fisiológicamente, es hipotensa y taquicárdica. Uno de los primeros cambios hemodinámicos que se da en las primeras semanas de embarazo es la caída de las resistencias vasculares periféricas. Esto se traduce en disminución de la presión arterial media y específicamente en disminución de la presión arterial diastólica. Entonces, si tenemos eso en cuenta, es muy importante considerar que una mujer que está más hipotensa de lo habitual, si llega a tener valores mayores o iguales a 140/90, deberíamos encender nuestras alarmas. Y con eso estamos de acuerdo. Con el valor de 140/90 nosotros, bueno, nos habíamos quedado en esta, ¿no? Pues yo creo que me quedé hablando solo un ratito después. Me parece que tendría que arrancar desde la anterior a esta. ¿Esta? A ver. Sí, la anterior fue. Sí, ahí. En esa. Ahí fue que ocurrió. Bien, perfecto. Desde la sospecha. Desde la sospecha. Bueno, perfecto. Entonces, habíamos hablado sobre la clasificación de los trastornos hipertensivos antes y después de la semana 20. Recordad siempre que si la hipertensión está asociada a daño a órgano blanco materno, la presencia de disfunción uteroplacentaria, como vamos a ver después, con restricción de crecimiento o alteración del Doppler de arterias uterinas, debemos considerar que estamos ante un episodio de preeclampsia. En el caso de que la paciente sea hipertensa crónica, será una preeclampsia sobreimpuesta, y el término que se utiliza es PESI. Y en estos casos, o siempre me parece que es importante tener en mente también la hipertensión de guardapolvo blanco. Para mí, que soy cardióloga, es muy frecuente pacientes con hipertensión de guardapolvo blanco, es decir, que solo están hipertensos en el consultorio y que luego, durante el seguimiento, tienen valores de normotensión. Pero ojo, tiene que ser una alarma a estas pacientes, porque hay ciertos estudios que hablan que las mujeres que tienen hipertensión de guardapolvo blanco y que tienen un riesgo aumentado de tener preeclampsia en el embarazo, habría que pedirles una presurometría en el seguimiento, porque son mujeres que en el tercer trimestre tienen más riesgo de tener hipertensión gestacional. Y los valores que hacen diagnóstico de hipertensión arterial, creo que en general estamos todos de acuerdo. O sea, la mayoría de las sociedades internacionales, la FIGO desde hace muchos años, plantea que el valor de corte es mayor o igual a 140/90, es decir, el mismo valor que usamos para toda la población general, ¿sí? Estos son dos mediciones que se hacen en un consultorio o en una guardia con valores mayores o iguales a 140/90. Si uno tuviera la posibilidad de las pacientes poder pedirles una presurometría o el monitoreo ambulatorio de presión arterial, valores sostenidos mayores a 135/85 son valores que deberían llamarnos la atención porque son motivo de diagnóstico de hipertensión arterial. Y por supuesto está el caso de la mujer que está hipertensa de forma severa, que a veces en una única consulta la encontramos con valores cercanos a 160/100, no cabe duda de que esa paciente es hipertensa. Todo esto sobre todo, ¿por qué? Porque si nosotros recordamos cuáles son los cambios hemodinámicos fisiológicos del embarazo, la mujer embarazada de por sí es hipotensa y taquicárdica. Entonces, una mujer embarazada que a 20 semanas logra tener valores de 140/90, pensemos que su fisiología está tratando de que ella esté hipotensa. ¿Por qué? Porque disminuyen las resistencias vasculares periféricas en la mujer embarazada. Entonces, nos debe llamar la atención y tenemos que prestar atención a estos valores porque esa mujer probablemente esté desarrollando hipertensión. Y en lo que sí hubo mucho, como
muchas opiniones diferentes, es en qué momento empezamos a hacer el tratamiento. Porque está bien, está hipertensa la mujer, pero ¿la tratamos o no la tratamos? ¿Y por qué esta discusión? Porque el tratar a la mujer embarazada da miedo de generar hipoflujo placentario. Y eso es una realidad, ¿no? Si nosotros bajamos mucho en la presión materna, tenemos riesgo de generar hipoflujo placentario, sobre todo en aquellas madres que además tengan asociada, por ejemplo, resistencias en las arterias uterinas. Pero también es real que la hipertensión sostenida en una mujer no controlada genera vasoconstricción y restricción de crecimiento. Entonces, las guías no se ponían de acuerdo. Fasgo y Figo del 2017 decían que solo había que tratar a partir de 160 a 100. Con los años fueron bajando los valores de corte. El American College en el 2020 seguía respetando valores mayores a 160 a 100 como valores de inicio de tratamiento de fármacos. Y para el año 2024 ya el American College dice que tenemos que tratar a partir de 140 a 90. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque hay bibliografía que avala esto. Cuando uno va a ver los trabajos, es un trabajo muy interesante que está publicado en el 2012, ya hace muchos años, habla de cómo es la prevalencia de hipertensión arterial en las embarazadas en Estados Unidos desde el año 95 al año 2008, con un claro aumento de la hipertensión arterial crónica como comorbilidad de las mujeres embarazadas. ¿Y qué nos dice ese trabajo? Que esas mujeres que están hipertensas arteriales en el embarazo les va peor, que tienen mayor restricción de crecimiento intrauterino, tienen mayor incidencia de preeclampsia, mayor incidencia de eventos cardiovasculares adversos severos como el stroke y, por supuesto, mayor indicación de cesárea electiva, mayor estadía hospitalaria y, lamentablemente, mayor mortalidad. Este trabajo habla de prevalencias y de tendencias, no habla de valores de corte, pero es clara que la hipertensión arterial sin tratar genera más complicaciones. Y en el 2015 sale un trabajo que es muy interesante y es muy importante para el manejo de estos pacientes, porque habla de si controlamos a las mujeres embarazadas que tienen hipertensión gestacional de manera estricta o de manera laxa, ¿hay alguna de las dos estrategias que sea mejor para la paciente? Bueno, ellos randomizan a las pacientes que tienen hipertensión gestacional y lo que hacen es, bueno, a algunas les vamos a controlar la presión muy estrictamente y el control estricto va a hacer que la presión arterial diastólica sea de 85 milímetros de mercurio. Y a otro grupo de pacientes las vamos a dejar con un control más laxo, porque tenemos miedo que genere hipoflujo placentario. Entonces le vamos a dejar que la presión diastólica suba hasta 100 milímetros de mercurio. Entonces, en ese caso, ¿cómo fueron los resultados? Que el control estricto de presión arterial disminuyó la hipertensión severa sin aumento de mortalidad perinatal ni mayor estancia en terapia neonatal. Perdón, que ¿se está escuchando bien? Estaba viendo acá. ¿Alguien si me puede decir si me escucha bien? Perdón, está escuchando. Yo por lo menos escucho bien. Sí. Yo escucho perfecto bien, ¿eh? Sí. Perdón. Perfecto. Bien. Entonces, el estudio CHIPS lo que dice es, a las mujeres embarazadas con hipertensión gestacional, si les controlamos bien la presión, desarrollan menos hipertensión severa y no hay mayor mortalidad perinatal ni mayor estancia de esos bebés en la terapia neonatal. Coincidente con estos resultados, pero en mujeres hipertensas arteriales crónicas, hay otro estudio que luego vamos a comentar. Cuando vemos los resultados o el material suplementario del estudio CHIPS, vamos a ver que la mayoría de estas mujeres reciben durante todo el embarazo para control de presión el fármaco Viascor o labetalol en un casi 70%, logrando un muy buen control de la presión. Cuando vemos el estudio CHAPS, que es un estudio que se presentó en el año 2022, es un estudio que es similar en su idea, es ver si a las mujeres embarazadas, pero en este caso con hipertensión arterial crónica, les iba mejor. Si hacíamos las recomendaciones que decía el American College, que era tratarlas solo a partir de 160 a 110, o si íbamos a hacer una estrategia más invasiva y tratarlas cuando tenían 140 a 90. En ese trabajo, que es un estudio multicéntrico, es randomizado, por lo cual el poder del estudio es muy alto, 2.400 embarazadas fueron randomizadas a estas dos estrategias y el outcome primario fue un combinado de
eventos duros, preeclampsia grave, parto pretérmino, desprendimiento placentario, enfermedad fetal, neonatal o muerte. Y el outcome de seguridad fue ver cuánta restricción de crecimiento intrauterino presentaban estos bebés. Y los resultados realmente son muy alentadores. Cuando uno ve el outcome primario en aquellas mujeres que tenían un tratamiento activo, es decir, tratar a partir de 140-90, nosotros vemos que hay disminución de complicaciones severas en esas mujeres. Y en cambio, cuando vemos el outcome de seguridad, vemos que el tratar a las pacientes o no tratarlas tiene incidencias similares. Es decir, que tratar a la mujer a partir de 140-90 disminuye el riesgo de complicaciones materno-fetales graves y no genera mayor restricción del crecimiento intrauterino. Cuando vamos al material suplementario de este trabajo, podemos ver también que el labetalol es el fármaco más utilizado durante el manejo de la hipertensión en el embarazo. Vean, en el primer grupo vemos que el labetalol es del 30% cuando se inicia la randomización. Luego, durante el tratamiento activo, el 70% casi de las mujeres utilizó labetalol y con esto se mantuvo un muy buen control de presión arterial durante todo el embarazo. ¿Cuáles son los antihipertensivos que podemos usar en la mujer embarazada? Bueno, estuvimos mencionando el Viascor, el labetalol, la nifedipina, alfa-metildopa y amlodipina, que en algunos lugares se está usando cada vez más. A mí me interesa siempre remarcar cuáles son las recomendaciones del American College. Me parece que es una academia que no podemos obviar cuando vamos a hablar de recomendaciones con un gran peso. Y ellos dicen que el labetalol y la nifedipina son los fármacos de primera línea. La metildopa es considerada para ellos un fármaco de segunda línea, principalmente porque es menos efectiva para el control de la presión y además porque tiene muchos efectos adversos. El principal es la depresión postparto. Ellos no mencionan el uso de amlodipina. En nuestro país la amlodipina se usa en muchos servicios a lo largo de toda la Argentina y hay alguna evidencia, la vamos a mencionar después, que no genera, que se puede utilizar con seguridad durante el embarazo, pero recordemos que no es un fármaco que a nivel mundial se recomiende para el uso durante el embarazo. Acá, como la nifedipina hubo momentos que fue difícil de conseguir, sale como sustituto otro bloqueante cálcico de la misma familia, que es la amlodipina. Cuando hablamos de qué fármaco usar, sabemos que el labetalol es mucho más efectivo que la metildopa, ¿sí? La nifedipina, por supuesto, también. El alfa-metildopa realmente es un antihipertensivo muy leve, ¿sí? Genera mucha somnolencia, mucha estadio así como de cansancio para las pacientes. Y por otro lado, en el puerperio está asociado con depresión postparto. Es por eso que la verdad es que está cayendo en desuso el uso de metildopa, aunque muchas veces es el segundo fármaco que usamos en forma combinada, pero no se utiliza o no se recomienda realmente en la mayoría de las guías internacionales utilizar metildopa como fármaco de primera línea, ¿sí? Por otro lado, cuando comparamos al labetalol con la nifedipina, porque siempre hay como mucha discusión de que la nifedipina tiene evidencia muy importante de bajar mejor los valores de presión arterial. Bueno, eso es cierto y lo vamos a estar conversando a lo largo de la charla, pero hay que tener cuidado porque la mujer embarazada tenemos que tener presente que la disminución brusca o severa de la presión arterial puede generar disminución del flujo placentario. Lo hablábamos en la primera charla cuando hablábamos de qué cuidados tenemos que tener durante la hipotensión en una cirugía abdominal, ¿sí? La disminución del flujo placentario. En este trabajo que se presentó en el año 2017, que compara nifedipina versus Viascor como antihipertensivo para las mujeres hipertensas arteriales crónicas, vemos realmente que tanto la labetalol como nifedipina logran y son eficaces para el descenso de la presión arterial. El labetalol disminuye más la presión arterial diastólica y la nifedipina disminuye más la presión arterial media. La nifedipina lo hace de manera más sostenida, ese es el riesgo de la utilización de nifedipina. En cambio, el labetalol es un fármaco con un clearance renal rápido y que en el embarazo, por eso la posología es muchas veces cada 8 o cada 6 horas, eso genera una
mantiene mejor los niveles arteriales de la madre sin generar caídas bruscas que llevan a la disminución del flujo placentario de forma transitoria. Cuando hablamos sobre qué fármaco realmente uno debería tener en consideración para bajar la presión, nosotros los cardiólogos, fuera del embarazo, nos interesa que el poder antihipertensivo del fármaco sea muy alto, porque lo que queremos es que con menos drogas los pacientes logren el objetivo de presión. En el embarazo hay que tener mucho cuidado, porque los valores objetivos no están del todo establecidos, aunque hay cierta coincidencia entre la mayoría de las guías internacionales. Todavía se discute la seguridad de bajar la presión, hasta cuánto es. Entonces, todo el tiempo se discute qué fármaco es más apto para esto. Este trabajo, que es muy importante, compara nifedipina, labetalol y alfa-metildopa. Es el único que compara de esta manera el manejo de la hipertensión severa en el embarazo. Es un trabajo randomizado, por lo cual el poder del estudio es enorme. Y cuando nosotros vemos qué régimen antihipertensivo controla mejor la presión, vamos a ver que la nifedipina tiene mejores resultados cuando lo comparamos con Viascor y metildopa. Vean, es el 84% versus el 77 y 76%. Por supuesto, la nifedipina en este trabajo necesita menos asociación de fármacos con respecto al Viascor y alfa-metildopa. Pero cuando nosotros vemos los outcomes adversos o las complicaciones en el embarazo, vemos que nifedipina tiene el doble de complicaciones que la labetalol y alfa-metildopa. Y esto a mí me parece que es muy importante, porque nosotros estamos siempre tratando a un binomio en este caso, entonces no podemos tomar una conducta que solo va a beneficiar o creemos que puede beneficiar específicamente a la madre si el impacto va a pagarlo el feto. Y este trabajo en sus resultados disgrega cuáles fueron las complicaciones que tuvieron las madres que tuvieron mejor control de presión. El mejor control de presión, que fue el grupo que tuvo nifedipina, tiene 18% de complicaciones con bebés con estancia neonatal versus 10% del grupo de Viascor y 10% del grupo metildopa. La restricción de crecimiento también es del doble para el grupo de nifedipina, del 12%, lo pueden ver ahí, comparado con el grupo de labetalol y metildopa. ¿Por esto qué quiere decir? La nifedipina es un excelente fármaco antihipertensivo, pero no es de primera línea para mí, por lo menos en mi práctica habitual, porque es un fármaco que su titulación es bastante más compleja porque podemos generar bajadas de presión sostenidas, que son las que pueden generar las complicaciones a nivel fetal. De esta manera, el Viascor queda como fármaco de primera línea con una titulación muy fácil realmente, y con una posible asociación con nifedipina posterior en caso de que necesitáramos o con alfa-metildopa. En el caso de la amlodipina, es un fármaco que a nivel internacional casi no figura en las guías internacionales. Sepamos que nosotros, porque en algún momento tuvimos, y en este momento sobre todo, no es fácil conseguir la nifedipina, pensemos que ya no tenemos más la presentación de nifedipina de 10 miligramos, que eso es otra cosa, perdón, que quiero remarcar del trabajo anterior. Este trabajo, las dosis de nifedipina eran de 10 miligramos. Nosotros en este momento tenemos solo 30 y 60 miligramos en comprimidos de liberación prolongada, o sea que el riesgo de generar hipotensión es mucho mayor. Pero con esa dificultad surge como opción la amlodipina, que es otro bloqueante cálcico. Tienen la verdad, un metabolismo muy similar a la nifedipina. La amlodipina genera un poco más de edemas, que es la gran complicación que tenemos a veces con el uso de nifedipina y amlodipina, porque son dos fármacos que generan como efectos adversos más frecuentes cefalea, taquicardia y edemas. Y la cefalea y los edemas a los que seguimos embarazadas nos complican, porque no sabemos si es que la paciente está agregando algún síntoma o algo que se asemeja a una preeclampsia o son los efectos adversos del fármaco. De todas maneras, si en algún momento tienen una paciente hipertensa crónica que viene con amlodipina y queda embarazada con amlodipina, o de no conseguir otro fármaco tuvieran que darle amlodipina, sepan que es un fármaco seguro. Hay un metaanálisis, que es este que estamos presentando en este caso, que habla que es efectiva, es segura y no se demostró mayores efectos adversos en los fetos. Y como mensaje
para ir finalizando, el manejo de la hipertensión gestacional es muy importante durante el embarazo. Hay, desde la Revista Argentina de Cardiología y desde el Consejo del Área de Mujer de la Sociedad Argentina de Cardiología, tenemos un consenso de enfermedad cardiovascular en el embarazo, donde hacemos recomendaciones para algoritmo de manejo de hipertensión gestacional. Entonces, en concordancia con lo que veníamos mencionando y con las guías internacionales, hay que iniciar fármacos cuando la presión arterial tiene valores mayores o iguales a 140/90. El objetivo de presión arterial en este grupo de pacientes es entre 110 y 139 o 135, diría yo, con valores diastólicos de 85 y 89. Recordemos que este grupo de pacientes, seguramente el doctor después hablará en la próxima clase, o bueno, es importante que estos pacientes tengan aspirina como profilaxis de preeclampsia. En caso de requerir aumentar la dosis de fármacos antihipertensivos en pacientes estables, siempre debemos descartar la preeclampsia y eso es muy importante. Si yo tengo una paciente que viene con el labetalol o el Viascor 200 miligramos cada 8, estamos en semana 33 y la paciente de golpe empieza a tener malos controles de hipertensión, la única solución no es aumentar el Viascor a cada 6 o asociar un segundo fármaco, porque muchas veces la hipertensión es lo primero que estamos viendo de la preeclampsia que se va a empezar a desarrollar. Entonces, siempre esas pacientes tienen que tener como mínimo un laboratorio que acompañe, un monitoreo fetal o una ecografía, la evaluación en conjunto con el obstetra, ¿sí? El monitoreo estrecho. No todas las pacientes responden igual a la titulación de los fármacos. El Viascor tiene una facilidad cuando uno quiere empezar a titularlo, porque nosotros tenemos a la paciente embarazada con 140/90 en consultorio. Nosotros no sabemos cuánto va a bajar la presión. Bueno, uno le da medio comprimido de Viascor, que es la dosis recomendada, 100 miligramos cada dosis, es la dosis recomendada de inicio. Se le da 100 miligramos a esa paciente y se la sienta en la sala de espera. A la hora y media de haber administrado el Viascor, tenemos la dosis hipotensiva máxima. Es decir, que nosotros podemos a esa paciente volverla a citar al consultorio, controlamos cuáles son los valores de presión y vamos a saber de forma bastante práctica si la paciente tolera o no el labetalol. Deberíamos tener en cuenta cuando aparecen estas pacientes que tienen que tener, por supuesto, un control de laboratorio, la proteinuria, que para nosotros es muy importante, sobre todo cuando aparece antes de la semana 20, para saber si esa paciente tiene daño de órgano blanco previo, porque después una proteinuria posterior puede confundirnos, ¿sí? Y podemos pensar que se está agregando una preeclampsia cuando en realidad la paciente ya tenía proteinuria previa, pero la proteinuria en general es un estudio que se suele pedir en aquellas pacientes que desarrollan hipertensión arterial. Por supuesto, el Doppler fetal y el seguimiento conjunto con el equipo de alto riesgo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, doctora. La verdad que, bueno, lamentamos este incidente que la hicimos. No, y perdón, yo traté en el ratito que tuvimos de sacar algunas diapositivas porque sentía que me iba a extender mucho y si no, pobre el doctor que está esperando también para dar su clase de restricción de crecimiento, que es muy importante, no íbamos a llegar. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, yo tuve que echar mano a un Viascor, labetalol clorhidrato, con el corte y la reconexión, que les recuerdo que viene por 200 miligramos en cajas de 20 y 60 comprimidos. Por suerte tenía una muestrita de Inés por ahí y volví a conectar todo rápidamente, porque para la ampolla de 5 miligramos por mililitro que viene por 10 no tenía cómo dármela. Así que recuerden, Viascor es el labetalol clorhidrato de Biol, que es quien nos auspicia el curso. Muchísimas gracias, doctor Lambruschini. Cuando quiera, comparta su pantalla. Muy bien. Sin presentarlo. Acá lo tenemos. Doctor, bueno, el doctor Lambruschini, que es amigo de la coordinadora Silvia. No sé si querés presentarlo vos. No, te dejo. Sigamos con las formalidades del curso. Bueno, el doctor es especialista consultor en obstetricia, acreditado por Fetal Medicine Foundation para SCAN de la semana 11-14 y ecomorfológica de la semana 20 a 22.
tiene una maestría SAUM en diagnóstico prenatal, es integrante de la Red Argentina de Medicina Materno-Fetal, socio de la SAUM, socio de la SADIP, docente de EDUCA, Escuela de Ultrasonografía de Guatemala. Bueno, ¿qué currículum tiene otro? Y socio de SOGBA. Por eso lo dejamos para el final. Y socio socio de de gimnasia. SOGBA. Para que cierre. Y socio de gimnasia. ¿Que digo que era un perdedor? Bueno. Un perdedor de gimnasia era. Un perdedor. No, cállate la boca. No se peleen, Vamos a que ya hacer termina ciencia. esto. Vamos a hacer ciencia. A ver. Ahí estamos. Muy bien, me toca dar un tema que está íntimamente relacionado con lo que explicaba la doctora Correa, porque cuando hablamos de restricción del crecimiento tenemos como factor principal la preeclampsia, más allá de las otras causas, y esta es una de las cosas donde sí se puede intervenir. Entonces vamos a charlar un poquito de esto, y lo que quiero es que quede este concepto. Tenemos que empezar a pensar para poder utilizar las herramientas que tenemos. Entonces, cuando tenemos un feto con un diagnóstico de restricción de crecimiento, se nos plantea siempre esta duda de la prematurez o el daño por hipoxia. ¿Lo saco tan temprano como para que lo afecte la prematurez y el neonatólogo no tenga mucha tela para actuar? ¿O lo dejo adentro para que madure un poco más pero sale un chico dañado por hipoxia? Este es un verdadero conflicto que se le presenta al obstetra en forma sistemática cada vez que aparece un caso de estos. Entonces, para empezar a ponernos en tema, empecemos con las definiciones. Yo tengo un problema. ¿Cuál es? Me encuentro que tengo un feto pequeño. ¿Y qué puede ser ese feto pequeño? ¿Un pequeño para la edad gestacional? ¿O puedo tener una verdadera restricción del crecimiento intrauterino? ¿Son lo mismo o no? Decididamente no es lo mismo uno que otro. Entonces, cuando digo que tengo un feto pequeño para la edad gestacional, es aquel feto que está con un percentilo de peso o de circunferencia de abdomen por debajo del 10, por supuesto por encima del 3, y el Doppler es normal, mientras que cuando yo tengo una restricción del crecimiento voy a tener el feto directamente o con el peso debajo del 3, y eso ya no importa si hay Doppler patológico o no, ahora vamos a ver más adelante. Ese ya estrictamente ya tiene el diagnóstico de restricción del crecimiento solamente por estar debajo del percentilo 3, o puedo tener el otro que es parecido al anterior, donde estaba el peso arriba del 3, por debajo del 10, pero este lo catalogo de restricción porque este sí tiene alteraciones en el Doppler. Entonces, resumimos, pequeño, no tiene problemas con el Doppler, está por encima del 3, por abajo del 10. Restricción, tengo dos posibilidades. O directamente está abajo del 3 sin importar lo que diga el Doppler, o está debajo del 10, arriba del 3, pero tiene algo patológico en alguna de las arterias que se involucran cuando hacemos el estudio del Doppler fetal. Y un dato muy importante, cuidado, porque siempre las definiciones uno muchas veces las toma al pie de la letra y hay cosas que hay que saber discriminar. Hay fetos que si bien no se cayeron del percentilo 10, tienen una caída en la curva de crecimiento, y esto también significa muchas veces restricción del crecimiento, y si va asociado a un cuadro hipertensivo, ni mencionar la importancia que adquiere ese feto que lo teníamos en un percentilo 70 y un día lo tengo en el 25, y nadie me puede decir, pero no se cayó del percentilo 10. Sí, pero del 70 me vino al 20. Guarda, esa esa caída en la curva de crecimiento también hay que tenerla en cuenta. Fíjense este feto, 47-24 y se nos vino al 2, este se cayó decididamente de la curva, y si no, fíjense este otro, 52-37, 17-18, este, si bien no se cae del 10, fíjense cómo se viene metiendo cada vez próximo al percentilo 10. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Tenemos un diagnóstico clínico, por ahí a lo mejor esto puede ser que le suene medio básico, pero yo sé que hay gente que está en formación haciendo el curso, y es importante que no nos olvidemos. Yo básicamente, escucharon que el doctor Escarabona dentro de mi currículum lo primero que dijo, que es lo primero que yo pongo, es que yo soy obstetra. Siempre digo que yo soy un obstetra que tenía un fetólogo atrapado, era un fetólogo atrapado en el cuerpo de un obstetra, y un día salí del placar y entonces me quedé con el fetólogo y el obstetra sigue estando dentro mío, nada más que me sigue ayudando porque yo estuve del otro lado del mostrador cuando atendía embarazadas, no hacía ecografía,
y entonces sé qué es lo que quiere, o por lo menos interpreto que cada mujer que tengo delante mío, qué es lo que quisiera yo como obstetra que me informe el ecografista. ¿Y a qué voy con el diagnóstico clínico? Que es el de sospecha y el ecográfico que confirma. Porque lo primero que tiene que surgir es que alguien diga, ¿qué panza chiquita? ¿Qué está pasando acá? Esta mujer debería tener estos centímetros para estas semanas, que es el percentilo 10, y no los tiene. Tengo una mujer que está en semana 28 y tengo menos de 25, que es el percentilo 10. ¿Qué pasó acá? Este feto, adentro hay algo que no me cierra. Y lo mismo para cada semana. Entonces, lo importante de todo esto es que el que hace la atención de la embarazada detecte, porque es el primero que va a ver las cosas. Y con esta sencilla maniobra se puede detectar, por lo menos la sospecha. No le van a poner el sello, pero van a sospechar y van a pedir las verdaderas ecografías que sirven y no ecografías para otras cosas que la verdad a mí desde el punto de vista económico me sirven mucho, le tengo que dar de comer a mi familia, pero muchas veces porque no sé, bueno. Y después tenemos el diagnóstico ecográfico. Acá quiero hacer hincapié en esto. El que lee o el que recibe la historia, el informe ecográfico, tiene que estar atento a ver qué es lo que le están mandando. ¿Por qué? Porque el diagnóstico ecográfico, para que yo pueda hablar de un feto que está pequeño, requiere correcta asignación del feto a su edad gestacional. Entonces, yo no puedo saber si una mujer me engordó mucho o poco si no tengo el peso inicial cuando la señora empezó el embarazo. En la primera consulta, yo la tengo que pesar, digo, señora, usted pesa 60, si en la mitad del embarazo ya está pesando 80, tengo que decir, señora, está engordando un poquito de más, veamos qué está comiendo. Acá lo mismo, tengo que tener una correcta asignación de un feto a su edad gestacional para saber si cuando lo vuelva a ver está o no está en la edad que tiene que tener y el tamaño coincide. A partir de ahí, voy a tener que hacer la estimación del peso por la biometría fetal. Y ojo, esto es un dato importante. Ya la biometría fetal para cálculo de peso tiene que involucrar solamente 3 medidas: circunferencia cefálica, abdominal y longitud femoral. El DBPESA no entra más en el cálculo de peso porque distorsiona los números. Y en todos lados internacionalmente se está hablando de la curva de Hadlock, que utiliza esas 3 medidas para el cálculo de peso. Por supuesto, si yo sé de cuánto es el feto de la edad gestacional correcta, tengo el peso calculado correctamente por las medidas que dijimos, entonces ahí viene el cálculo del percentilo de peso y voy a estar seguro de que ese feto lo voy a estar catalogando de chico o grande o adecuado. ¿Cuál es el mejor momento para saber la edad gestacional de una mujer? Esta. Aprovechen este momento cuando el feto mide menos de 84 milímetros. De paso, le piden el screening de primer trimestre, donde vamos a saber, además de esta medida, si hay riesgo de cromosomopatías y si hay riesgo de preeclampsia. Y acá viene lo que decía la doctora Correa. Yo en ese momento tengo que detectar si el feto y la mujer necesitan la medicación. ¿Y cuál es la medicación que surge de esa ecografía de primer trimestre? El ácido acetilsalicílico en dosis de 150 miligramos y tomado en forma nocturna. Tiene que ser 150 y tiene que ser tomado en forma nocturna. Ahora, después más adelante lo digo y si no, pregúntenlo, me háganme acordar para no distraernos ahora. Después, fíjense que hay un montón de cosas para hacer, pero siempre vamos a estar con dudas. Dudas y más dudas. Y fíjense que hasta inclusive si yo tengo un feto que me viene tardíamente, jamás le voy a tomar el abdomen y jamás le voy a tomar el DBP. Me tengo que llevar por el perímetro cefálico y la longitud femoral, que son los que menos se van a modificar si ese feto no está creciendo bien. Desde ya, el feto le pasa lo mismo que cualquiera de nosotros que hacemos dieta. Lo primero que perdemos es el rollito de la panza. Bueno, el feto lo mismo. Cuando deja de crecer, lo que le pasa es que pierde circunferencia abdominal. Entonces jamás la usen o no la miren para saber si un feto tiene la edad gestacional que tiene en un momento que ustedes no sabían nada de nada. Sí, mírenla cuando ustedes saben de cuánto es el feto, porque si tienen una cabeza de 30 semanas, un fémur de 30 semanas y un abdomen de 27, ojo, porque ahí quiere decir que hay una discordancia y ese feto está perdiendo peso. Entonces, ¿son todas iguales las restricciones del crecimiento? No, hay diferentes fenotipos. Vamos a empezar, como le dije al principio, yo no sé si una mujer engorda mucho si no sé el peso inicial. Yo tampoco puedo hablar de una restricción de crecimiento si no sé que es un feto normal.
Feto normal es el que tiene la biometría correcta para esa edad que yo calculé en la semana 11-14. Como dijo la doctora Correa, las resistencias normalmente van cayendo y la uterina es la que tiene que caer para que yo esté tranquilo y el médico obstetra que recibe el informe vea que tiene una uterina debajo del percentilo 95, el índice de pulsatilidad. Eso me está hablando de que hay una muy buena placentación. Lo mismo que la umbilical, que tiene que tener baja resistencia porque es un sector de baja resistencia, entonces lo correcto es eso, mucho flujo diastólico, una onda que tenga poco pico. La cerebral media es al revés, es un territorio de alta resistencia, por eso que tiene que tener mucho pico y menos diástole. Si a alguno se le ocurre mirar el ductus venoso, este flujo, como es venoso, tiene 3 picos, no es como este que tiene sístole, diástole, este tiene sístole, diástole y la onda atrial es el tercer pico, que siempre tiene que estar por encima de la línea de base. Este feto, si está creciendo bien, va a tener también un monitoreo fetal normal. Si tienen el cardiotocograma que mide la variabilidad a corto plazo, cosa que no creo que lo tenga porque no lo tiene nadie, lo tiene solamente en muy pocos lugares en el mundo, les va a dar una variabilidad correcta y, por supuesto, un perfil biofísico correcto, y eso va a ser condición para que yo tenga un feto así como este que se ríe y está contento. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que a todo esto, que es lo normal, yo tenga problemas con el crecimiento. Si tengo un problema con el crecimiento debajo de la semana 32, que por suerte son los menos, voy a tener un feto que es muy pequeño porque la placenta no me lo va a alimentar bien. Y no solamente que no lo alimenta bien, sino que además voy a tener trastornos en la circulación. ¿De qué tipo? Hay variaciones en la impedancia. No quiero hablar de resistencias, porque por ahí se interpreta que hablo del índice de resistencia. El índice de resistencia en obstetricia, sáquenselo de la cabeza. El índice de resistencia no va en obstetricia, solamente es el de pulsatilidad. Entonces lo que ustedes tienen que ver es la pulsatilidad en los vasos. La pulsatilidad, que debería ser baja después del primer trimestre en las uterinas, se va a mantener alta, ya es un primer síntoma de que la placentación es mala y por eso el feto se les empieza a quedar flaquito. Les dije que era un sector de baja resistencia, la umbilical. No, miren cómo tiene alta resistencia. ¿Por qué tiene alta resistencia? Porque tengo una onda que es muy picuda, tengo una diástole que casi me está tocando en la línea de base, y el otro sector que les dije que era de alta resistencia, que es la cerebral media, invierte la cosa. Entonces, fíjense, esto parecería que fuera al revés. Esta tendría que ser la cerebral y esta la umbilical. No, esta es la umbilical y esta es la cerebral. La umbilical aumenta la resistencia, la cerebral la baja. Esto es en forma temprana. Entonces acá el ecografista, ustedes tienen que tener muy buena comunicación con el ecografista para que automáticamente cuando la paciente salió del consultorio lo llame y le diga, che, mira, este feto se nos está empezando a quedar y está pasando esto y esto y esto. Si hubieran hecho la ecografía en semana 13 y un buen screening, ya esto lo podrían estar sospechando porque les hubiera dado alta la chance de que la señora haga una preeclampsia. Entonces todo esto pues ya no sorprende. Pero si esto aparece tempranamente, esto es lo que va a aparecer más tardíamente. La umbilical, que tenía alta resistencia, directamente les va a mostrar diástole cero, quiere decir que la resistencia es altísima, al punto que en diástole no pasa sangre a través del cordón, o el peor escenario, que es cuando ya empieza la resistencia, no solamente que no pasa en diástole, sino que les rebota, entonces tienen un flujo reverso. Si la cosa es temprana, restricción del crecimiento temprano, ahí sí importa el ductus venoso, porque este sí me está avisando de lo que está pasando a nivel de la oxigenación de la sangre y me está informando que pasamos de hipoxemia a hipoxia y de hipoxia a acidosis. Si yo tengo este ductus venoso, muchachos, la señora como la tiene, la levantan, la agarran de la mano, se la llevan a quirófano, porque este feto, esto es una imagen pre-mortem. Esto les va a dar, por supuesto, un monitoreo recontrapatológico, un perfil biofísico alterado, y si no lo sacan, se encuentran con un feto muerto. Entonces, ¿cuál es el desafío de esta restricción? Doctor Lambruschini, ¿quedó frisado? El resto, Silvia, ¿me escuchás?
no se cortó, a mí no se me cortó por lo menos. Sí, a mí se me cortó y se cayó la pantalla de No, Rodolfo. acá lo que cayó lo que quedó fue como congelado, ¿viste? Pero A ver, no sé, vuelvo otra vez. porque hoy se Sí, había a mí cortado me la. quedó congelado el doctor Lambruschini Sí, a mí me quedó congelado. y miré el Claro, Zoom no Pero y se será decía cortó. que seguía. Y hace frío, hace frío. La otra vez, la otra vez no, se había cortado todo, pero ahora no. Sí, tuvimos que conectarnos nuevamente. Claro, pero A bueno. ver, vamos de nuevo a donde estábamos. Estábamos acá. Muy bien. Exactamente. Seguimos. Qué sustazo. Vamos. Ahí está. Muy bien. Sí, todos seguimos presentes, no sabemos qué pasó en esta. Bueno, este fui yo entonces. Pero ¿qué pasa? Esto es lo que les decía, con la restricción temprana. Tengo un feto altamente prematuro que posiblemente tenga que extraerlo cuando tenga estos valores en el ductus venoso, independientemente de la edad gestacional, porque si no adentro se me va a morir. Por eso que tengo en este tipo de restricción alta mortalidad y morbilidad, y como dijo la doctora Correa, un 70% de posibilidad de tener trastornos de la hipertensivos. Entonces esto sí que es un verdadero problema porque voy a tener lío con el chico y lío con la madre. Diferente es si yo el problema lo tengo después de la semana 32, donde afortunadamente son los más frecuentes, pero este es muy traidor y acá les pido que estén atentos. ¿Por qué? Primero, este los asusta porque es muy chiquitito. Este no va a ser tan chiquitito y lo que sí puede tener este feto es la famosa caída en la curva de crecimiento. Entonces todo está contento porque está arriba del percentilo 10, pero resulta que el feto se me viene cayendo del 70 para abajo, entonces yo digo, está arriba del 10, está arriba del 10, está arriba del 10, pero me bajó 50 percentilo. Entonces, ojo con este, porque este va a tener, además, una umbilical normal, perdón, una uterina normal, porque este no tiene un problema en la placentación tan severo. Esta placenta, muy posiblemente, tenga los cotiledones como tiene que tener, lo que tiene es un problema de difusión. Esta tiene un problema de perfusión. Entonces, acá voy a tener una umbilical, la tengo con la umbilical. La umbilical va a estar también normal. Solamente puede tener un aumento, pongamos que esté en un percentilo 60, 65, 70, pero nunca se les va arriba del 95, como este, y nunca va a tener esto, flujo reverso. Lo que sí les va a estar avisando acá es la cerebral media, guarda con este feto, porque si ustedes tienen un feto con placentación normal, con un umbilical normal, pero les está cayendo la resistencia en la cerebral media, y por supuesto, cuando se altera la cerebral media, les altera el cociente. Si bien el cociente siempre tiene que ser mayor a 1, hay veces que es mayor a 1, pero es 1,05. Y 1,05, no se pongan locos de alegría porque es mayor a 1. El mayor a 1 si ustedes lo ponen en la tabla de percentilo, capaz que le está dando abajo del percentilo 5. Y eso es patológico porque eso les está hablando de redistribución. Así como en el otro, ustedes muy posiblemente tengan que tomar conducta por el ductus venoso, acá no les sirve. Primero que el ecografista de ninguna manera se los tiene que hacer ni informárselo, porque si el ecografista sabe de qué está hablando, de ninguna manera le va a dar ni 5 de bolilla al ductus venoso, porque el ductus no sirve en este caso, porque esto es un problema donde hay así como este viene creciendo mal y se altera todo, este no, este venía creciendo bien y se empezó a quedar. Entonces, el problema es central, la compensación es central, este es sistémica. Entonces, el ductus venoso no lo pidan y si se lo escriben, díganle al tipo que le hizo, che, ¿para qué me pones el ductus si no me sirve? Este también va a tener lo mismo, pero la secuencia es más traidora, porque como este venía bien, ustedes por ahí se relajan y este feto va a hacer lo mismo. Va a tener hipoxia, hipoxemia, acidosis y también le puede alterar el monitoreo y también le puede aparecer como feto muerto. Por eso que el problema de este es el diagnóstico. No tienen que dormirse acá si ven que el feto les va cayendo cada vez más chiquito. Tampoco tiene tanta mortalidad y morbilidad, pero como les dije, es más traicionero. Están todos contentos y un día les aparece como feto muerto. Y este tampoco está muy asociado con hipertensión. Entonces, por eso que todo el mundo se relaja y este es el que lo sorprende. Pero también podemos tener fetos muertos. Hay que estar atento a esto. Así que a modo de resumen, el temprano, por suerte de baja prevalencia, es el que aparece antes de la semana 32, el manejo es el desafío.
tiene un problema con la placenta muy severo, hay un desequilibrio de factores. Esto en este momento hay que darle mucha atención porque estamos viendo que los factores angiogénicos, tanto los pro como los anti, el famoso cociente SFLT1 barra PLGF, el factor de crecimiento, es un cociente que está dando mucho que hablar y nos sirve mucho, prácticamente ya está en todas las normas. La hipoxia acá es severa porque hay una adaptación cardiovascular sistémica. El feto desde que empieza en hipoxia. Por ahí hay que extraerlo inmaduro y tiene alta morbilidad. El otro, que es el que está más tarde, es el que más se ve, el desafío de la detección, porque se lo van a comer si no están atentos. Acá la enfermedad placentaria es leve, hay baja asociación con preeclampsia, el desequilibrio también no es tan severo, la adaptación es central, como les dije recién, y el feto está maduro, por eso que tolera menos la hipoxia. Este venía comiendo bien y de golpe le bajaron el menú, entonces ahí es donde viene les digo lo del traicionero. Y si bien tiene baja mortalidad y morbilidad, siempre y cuando ustedes estén con todas las antenas paradas. ¿Con qué pasos hacemos el seguimiento? Las uterinas, porque me van a decir, como les dije al principio, la invasión trofoblástica. Lo normal, dijo la doctora Correa, cierto, las resistencias tienen que caer, así que cuando el embarazo empieza, si la placentación es buena, me va a bajar la resistencia y la uterina va a ser esto, poco sístole, mucha diástole, y si tengo una preeclampsia o si tengo una restricción basada en la placenta, aunque no esté relacionada con preeclampsia, voy a tener alto la resistencia en las uterinas. Esto me habla de una correcta o incorrecta invasión trofoblástica. La umbilical, ¿por qué me sirve? Porque es la arteria que me está avisando qué es lo que pasa en el territorio distal al cordón. ¿Y cuál es el territorio distal? La placenta. La sangre va del feto a la placenta, el feto le dice, tomá, acá te la mando, oxigénamela, devolvémela. Entonces la resistencia en el territorio placentario o la impedancia, lo que le impide la placenta a que llegue, va a estar alterado en caso de que la resistencia sea elevada. Así que cuanto mejor estén las vellosidades y la capacidad de recibir la sangre, menor será la resistencia. Por el contrario, cuanto mayor sea el deterioro placentario, mayor impedancia y más alto el índice de pulsatilidad. Entonces, en vez de tener esto que es lo normal, voy a tener esto que es patológico, esto que es muy patológico y esto que es recontrapatológico. Esta es la arteria umbilical. Pero antes se quedaba solamente en la umbilical y hoy se sabe que no. Tenemos que recurrir a la cerebral porque la cerebral media es la que irriga la mayoría de las estructuras cerebrales. Entonces, la estrecha vinculación entre una y otra nos va a servir sobre todo en lo que les dije recién de la restricción tardía. En la temprana sí voy a tener mucha patología en la umbilical. En la tardía no tanto. Entonces, en vez de tener esto que es lo normal en arteria cerebral media, picuda y con diástole baja, miren lo que se me transforma, una onda redondita, muy alejada, como les dije al principio, parece que tuvieran invertido, parece que esta fuera la umbilical y esta la cerebral normales. Esto es una cerebral patológica porque está muy vasodilatada. Y el ductus le dije que es el que les va a ayudar a tomar la conducta en la restricción temprana. Es el que más les va a avisar en función de qué es lo que está pasando con el corazón, que a medida que más hipoxia hay y más acidosis se va presentando, cada vez está más duro en su función de contracción. Entonces debe tener esta onda que está divina, empieza a tener esta, fíjense qué diferencia, cómo se hace picudo el sístole diástole, cómo la onda A se acerca o inclusive llega a ser diástole cero, y con esto que es una etapa premortem donde yo tengo una onda A, quiere decir que el corazón está tan duro que la sangre le entra desde el ductus venoso a la aurícula derecha pasa por el foramen oval, no alcanza a pasar que ya le vuelve. Esto es un síntoma gravísimo y el feto debe ser extraído. Importante, el que se piensa que todo lo sabe es incapaz de aprender. Siempre tengamos la mente abierta porque todo lo va cambiando. Entonces, ¿cuál es la clasificación? La clasificación, fíjense, que está marcada por el Doppler. ¿Por qué? Porque salvo el feto que está debajo del percentilo 3, que se dijimos que con o sin Doppler patológico ya es restricción, y arrancaríamos en tipo 1. Después habrá que ver si este feto tiene algo de esto y pasa a ser otro tipo, pero ya es tipo 1 por el hecho de estar abajo del percentilo 3. Fíjense que después
siempre el peso fetal está debajo del 10, por supuesto arriba del 3. ¿Y qué es lo que me cambia el grado? Me cambia el grado la afectación que yo tenga en el Doppler. O sea, si yo tengo un feto, como les dije hoy, abajo del 10, arriba del 3, y tengo alguna alteración de las arterias, ya sea el índice cerebral placentario debajo percentilo 5, la cerebral media debajo del 5, las uterinas arriba del 95, se me queda en el 1. Pero si me pasa, ¿se acuerdan que dijimos evolutivamente que pasaba? Bueno, si tengo en la umbilical diástole 0, ya pasa a ser un estadio 2. Y si ya tengo el mismo peso, pero tengo flujo reverso en la umbilical, o el ductus venoso tiene flujo ausente, o el valor me da arriba del percentilo 95, ya estoy en un 3. Y si encima tengo patológico el cardiotocograma, y tengo flujo diastólico reverso en el ductus, ya estoy en un 4. Está bien, pero ¿y qué significa cada cambio? Y significa que si yo tengo alguna de estas patológicas, acá está el tema, esto me lo avisa el Doppler. Esto es una insuficiencia placentaria leve. Ahora, si yo ya llegué a tener diástole 0 y por eso lo catalogué de grado 2, internamente, además de decir que es un grado 2, tengo que estar pensando que hay una insuficiencia placentaria severa. Ahora, si la cosa sigue avanzando, yo tengo diástole reversa en la umbilical o ausente en el ductus o arriba del percentilo 95, acá tengo reverso. Ojo, esto ya me está hablando, tenés ojo, que estoy empezando a tener acidosis, me dice el feto. Y si ya tengo un ductus venoso con onda A negativa, esto es una sospecha altísima, ya confirmatoria prácticamente de que ese feto está en acidosis. ¿Y cómo lo sigo? Porque acá viene el tema. ¿Qué hacemos con este feto? Bueno, sí, tiene tal estado. Bueno, ¿cómo lo seguimos? Cuando yo tengo un feto con estadio 1 de restricción, es o porque estaba debajo del 3, o arriba del 3, debajo del 10, y tengo esta alteración. Una uterina arriba del 95, cerebral media debajo del 5, o cociente debajo del 5. Sistemáticamente cada 7 días tengo que verlo. Estos trastornos me permiten esperar 7 días porque las complicaciones van a ser un poco más lejanas. Entonces yo si lo veo cada 7 días no me voy a sorprender con una cosa más grave. Ahora, si yo lo tengo en estadio 2, a no, porque ya tengo una diástole 0 en la arteria umbilical, entonces lo tengo que ver 2 veces por semana. Ya acá los fenómenos patológicos van a ser un poco más rápido, entonces yo me tengo que anticipar, lo veo 2 veces por semana. Si lo tengo en estadio 3, donde ya tengo un flujo reverso en la umbilical, o dijimos, diástole 0 en el ductus venoso, o un valor arriba del percentilo 95, o lo veo todos los días o lo veo cada 48 horas, porque ya está muy complicado. Y si estamos en un estadio 4, lo tengo que ver sistemáticamente todos los días. Medicina Fetal Barcelona dice que hay veces que estos tienen que ser vistos, según la edad gestacional, cada 12 horas. Y fíjense que acá abajo tenemos lo que sugieren ellos. Si yo tengo un estadio 1, lo llegué a semana 37, y ahí pueden hacer. Y pueden hacer sistemáticamente por cesárea, no. Con este cuadro, y yo llegué a la semana 37, se puede intentar el parto vaginal. En un estadio 2, acá ya, si bien ellos hablan de que se podría intentar, yo les diría que tengan ojo porque estamos hablando de un feto 32-34 y ustedes saben bien que el útero entre semana 32-34 es bastante duro para lograr que se dilate, el cuello está bastante inmaduro, entonces ya cambia. Estos dos ya sí son cesárea. Y fíjense que estamos hablando de 26-28. Debajo de la semana 26, como dice el amigo Daniel Cafisi, no tenemos feto. Esto tienen que hablarlo bien con la mujer, con la pareja, con el que sea, y explíquenle que si ustedes tienen un chico con estas cosas, con estos datos, y estamos en semana 26 o menos, no tiene sentido que sacarlo porque se le muere o adentro o se le muere afuera. Por ahí acá, como es un feto que se podría adaptar un poquito más, a lo mejor les hace una semanita más, un 28, 27, y ya estamos hablando de otro feto. Pero debajo de la 26 no van a poder hacer mucho. Ustedes escuchan que yo les vengo hablando percentilo, van a decir, ¿y yo cómo me acuerdo de los percentilos? No se tienen que acordar de los percentilos. Mínimamente, si no tienen para manejar una computadora o un celular en el consultorio, tienen que tener esta tabla. ¿Por qué?
Porque esta tabla tiene la edad gestacional desde la semana 20 a la 40, cuál es el percentilo 3, el 10 y el 90. Entonces ustedes cuando les llegue el informe le dicen, che, mirá, semana 32, el feto pesa 1 kilo 490. Miran acá, dicen, a la pirinola, ¿qué pasó? Está abajo del 10, pero está arriba del 3. Upa. ¿Y cómo está el Doppler? Si no le hicieron el Doppler, llámenlo al ecografista y dígale, ¿no era indicación de Doppler? Sí, era indicación de Doppler. Si el tipo le está mandando y le está diciendo, se sugiere Doppler, estamos perdiendo tiempo. Automáticamente que hace la ecografía y ve esto, no se va a hacer más rico ni más pobre. Tiene que hacer el Doppler en el momento porque le está por ahí salvando la vida al feto, qué sé yo. ¿Y por qué tengo que tener esta tabla? Y porque acá tengo el percentilo 95, por ejemplo, en la uterina. Si a ustedes mandan a hacer una ecografía y le informan que en semana 30 la uterina está arriba de 1,10, es una uterina patológica, está arriba del percentilo 95. Lo mismo que si le mandan a hacer una arteria umbilical, el Doppler le dicen, che, mirá, estamos en semana 35 y te está dando 1,50 la umbilical, a la pirinola. Está arriba del percentilo 95. Y yo les dije que la umbilical era un sector de baja resistencia, no puede estar tan alto como encima del percentilo 95. Eso es netamente patológico. Y si además el tipo que hizo el Doppler les mira la cerebral media y le dice, che, mirá, en semana 32, este tiene 1,1 y acá yo tengo 1,5 que es el percentilo 5, es decir, el territorio de la cerebral que es de alta resistencia no puede bajar tanto como que se me ponga abajo del percentilo 5. Quiere decir que si yo tengo un número menor a esa cerebral media está demasiado dilatada, demasiado baja en la resistencia. Lo mismo que el índice. Cuando ustedes toman el índice, dividen cerebral dividido umbilical y siempre tiene que estar arriba del percentilo 5. Y así tienen el istmo, el ducto venoso. O sea, esta tabla es la que tiene que tener todo usted en su consultorio cuando pide un Doppler. Lo ideal sería que el que le hace el Doppler le pase un informe descrito con más explayado, diciéndole lo que se está viendo, sector de baja resistencia, alta resistencia, se sugiere esto, se sugiere el otro. No que le tiren los números así nomás, porque la verdad, tirar los números por tirar no sirve para nada. Y así como don William Shakespeare tuvo un problema serio y nos dijo esto de ser o no ser, a nosotros nos pasa lo mismo, pero con otra cosa. ¿Lo saco o lo dejo? Hay 2 trabajos que todo obstetra tiene que conocer. Uno que es el TRAFL, que es este, y el otro que es el GRIT. Ahora viene atrás de este. ¿Para qué es toda esta escritura? Porque les quiero mostrar que con el trabajo lo que se hizo fue buscar chicos que tenían restricción entre la semana 26 y 32, y se los catalogó en 3 grupos. Uno que tenían la alteración, la variabilidad a corto plazo. De esto olvídense, nosotros no tenemos esta máquina, sonamos. Pero sí lo que tenemos es el índice de pulsatilidad aumentado, arriba del percentilo 95 en el ducto venoso, o los cambios tardíos en la onda A, es decir, la onda reversa, eso que les conté hoy. ¿Por qué hicieron esto? Porque querían ver qué pasa en cada grupo con el resultado posterior en esos fetos, que era deterioro neurosensorial o parálisis cerebral a los 2 años. Fíjese lo que pasó. Los chicos tuvieron que nacer entre 30 semanas 6 de media, con el peso de 1019, 12 se murieron intraútero, 27 afuera. Recuerden que estamos hablando de chicos de muy bajo peso y de muy baja edad gestacional. Por eso les decía el desafío de la restricción temprana. Y fíjense que entre los tres grupos de chicos no hubo grandes diferencias. Pero miren esto. Los que tuvieron, los supervivientes de los recién nacidos, que esperaron a que hubiera cambios en la onda A, o sea, que se los dejó, no se los sacó inmediatamente, estaban libres de neurodeterioro. O sea, no es necesario salir corriendo a sacarlo cuando ustedes le dicen que hay una restricción con un Doppler que viene alterado, si no les dicen qué vasos están alterados y ustedes, en base a lo que ya vimos recién, tienen que saber que ese feto, si ustedes salen corriendo a sacarlo, no es un éxito que ustedes lo saquen vivo. Porque eso de que lo saco vivo, que se le muera al neonatólogo, ya pasó. No existe más eso. Hoy en día el neonatólogo tiene que saber de obstetricia y nosotros tenemos que saber de neo. En el medio nos juntamos, porque los dos tenemos que ver qué es lo que pasa con ese chico a futuro. Porque si yo con el hecho de sacar un chico vivo después queda en una silla de ruedas como paralítico cerebral, para mí no es un éxito. Entonces,
Acá tienen el otro trabajo, el GRIT. Lo mismo, parecido, pero no igual. Lo que se buscaba acá era ver qué pasaba con la extracción temprana o la extracción tardía, a ver qué pasaba con esos chicos, qué resultados tenían a largo plazo. Entonces, ¿qué se hacía? O se sacaba rápido para evitar la hipoxia, o se dejaba para ganar madurez. Esto que le dije al principio de la balanza. Muy bien. Mayor discapacidad cuando se saca el chico en forma inmediata. Conclusión, si bien no hubo diferencia en lo primario, con parto inmediato, que con parto diferido, es peor la situación. Entonces, más bebés del parto inmediato también necesitaron ventilación, y si bien no hubo resultados disímiles en estos parámetros, en los dos grupos fue igual, pero sí hubo más chicos con parálisis cerebral a los 2 años en lo que sacaron rápidamente. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? No se apresuren a sacar fetos, tengan un ecografista de confianza y tengan la posibilidad de una buena interrelación, un feedback con el obstetra, ecografista obstetra, para charlar los casos en conjunto. Para llevar a casa, el tamaño del feto por sí solo no es suficiente. Recuerden que, salvo que tengan un feto que tiene un peso o una circunferencia debajo del percentilo 3, el resto necesita del Doppler para ser catalogado como restricción y después qué tipo de grado de restricción. Esto también, la velocidad de crecimiento cuando cae, aunque no sea por debajo del percentilo 10, ojo porque le está hablando que hay un chico que crece mal. Esto, la velocimetría, útero-placentaria, feto-placentaria, lo que le va a diferenciar entre el pequeño y la restricción. Recuerden que el cardiotocograma o perfil biofísico hay que utilizarlo en combinación con el Doppler. Muchas veces solo no les va a servir, tiene que estar puesto en el contexto de lo que dice el Doppler. Esto va en relación a la clase que escuchamos recién de hipertensión. El 70% va a estar asociado restricciones con trastornos hipertensivos. Recuerden esto que es importantísimo, no se apresuren a sacar el chico mientras el ductus venoso en el temprano les diga que el chico puede quedar adentro, porque cada día de prolongación del chico mejora una supervivencia neonatal en un 2%. No salgan corriendo a sacarlo. Si el ductus venoso les dice que el corazón todavía está bombeando bien, por más que tengan flujo reverso en la umbilical, por más que tengan el cociente invertido, ese feto todavía puede estar un día o dos más adentro y va a tener un 2% más. Después de la semana 27, el ductus venoso, recuerden, después de la semana 27, porque les dije recién que antes de la 26 no tenemos feto, pero después de la semana 27 el ductus es el que mejor predictor de resultado. En la de comienzo tardío, el ductus venoso no sirve, recuérdenlo, porque acá lo que tenemos es una mala difusión de oxígeno y de nutrientes. En el temprano hay mala perfusión por una patología placentaria severa. Entonces los flujos venosos en la etapa del tardío no sirven. Por eso, ni pidan ductus venoso, salvo que el que hace el Doppler le informe todo, ustedes sepan discriminar y en el tardío no le miren, ni lo miren el número del ductus venoso. Esto de la tardío también, cuando la arteria cerebral media empieza a caer, puede ser que inclusive la umbilical no esté todavía mal. Atenti a la relación entonces, el cociente cerebro-umbilical. Estos van a tener peor resultado perinatal cuando se altera el cociente, incluso feto muerto, problemas neurológicos a los 2 años, un montón de cosas que se van a evitar simplemente con mirar la cuentita y mirar en el gráfico que les puse. Finalmente, no sirve de nada tanto conocimiento si ustedes no cambian el comportamiento. Si terminan de ver esta charla y dicen, no, yo lo sigo sacando, apenas me dicen el Doppler, entonces me han hecho hablar al cohete y gastar saliva y cuerda vocal inútilmente. Así que todo esto pongámoslo en acción y les insisto, lo principal de todo esto es la charla que ustedes tengan y el contacto con el que hace la ecografía. Si el que hace la ecografía sabe lo que tiene que informar y ustedes tienen el contacto, el tipo les va a poder decir, esto está bien, esto está mal, llegó el momento que tiene que salir, no, lo quiero dejar para que gane unos gramitos, no, ¿qué gramitos? Lo vas a dejar para que engorde nada y se te va a aparecer muerto en el útero. Llegó la hora de sacarlo. Espero haber cumplido con los tiempos.
Sí, doctor, le dimos un changüí porque usted es de gimnasia, por eso. Ah, gracias, yo sabía, Bueno, yo sabía. gracias, doctor. La verdad que estuvo muy bueno. Hasta yo que no entiendo nada, entendí. Así que estuvo bueno. Pero La, se le quiero olvidó hacer de una- contestar la pregunta antes de que él que, dijo que le hiciéramos recordar, Héctor. ¿de qué? Ah, lo de la aspirina. Ah, ¿Viste? Bueno, la Sí. aspirina, sí. A ver, y voy a insistir con esto, porque todavía veo que vienen obstetras de años que le siguen indicando 100 y a la mañana cuando con el desayuno no. ¿Por qué? Dos datos que les doy. La aspirina se utiliza en 150 miligramos porque ya se demostró desde el 2017 en base a un trabajo importantísimo que se llamó ASPRE Trial, que informó que la dosis, usando entre 81 y 300, la dosis óptima eran 150 miligramos. ¿Por qué? Porque con 100 le va a fallar a un 30%, con 150 le va a fallar solamente a un 5%, las que se le dice aspirino resistentes. ¿Y por qué de noche? Porque hay un trabajo se llama creo que es, donde se intentaron dar la medicación en diferentes horarios y se detectó que el mejor resultado se obtenía con la aspirina tomada en forma nocturna. Entonces, conclusión, dice nuestro santo papa, don Nicolaides, que hay que darla 150 miligramos y a la noche. Ah, y antes de la semana 16, porque después de la semana 16 ya el efecto de la aspirina es entre nulo y nada. Así que no se esmeren, porque la aspirina ya se formó la placenta, se formó patológica, tenemos mala placentación, vamos a tener todo un montón de líos, y por eso que es tan importante el screening de primer trimestre. Si no, tampoco van a saber a quién le dan la aspirina. perfecto. Bueno, Doctor, hay si mucho, me ya empezó a haber permite, mucho agradecimiento de la charla, doctor. Parece que llegó a mucho. Quería hacer una cosa antes de que se empiecen a desconectar o después de las preguntas, de que, bueno, estas últimas dos clases, entiendan bien, las últimas dos clases, la que dio la doctora Camila, Correa, no, perdón, dije mal el Camila nombre, ¿no? Correa. Ah, está bien, Camila, pues, la Camila. Camila y la que dijo el doctor Rodolfo, las dos clases, esta las vamos a subir, la vamos a dejar grabada, no las otras, estas dos solamente, porque bueno, como hubo ese problema que la gente por ahí demoró en entrar, es decir, que recién por ahí a la mitad o un poco menos de la clase del doctor Rodolfo se completó nuevamente la cantidad de gente que había antes del corte. Entonces, debido a eso, por única vez, esas dos clases van a quedar, el resto no. ¿Eh? ¿Quedó claro? Hoy agradecemos que los alumnos superaron los 200 y que ahora, siendo que arrancamos a las 8 de la mañana y son casi las 13 horas, estamos arriba de los 150 alumnos, así que muchísimas gracias a todos los teachers que han mantenido toda esta audiencia. Y de esta forma, recordando que está auspiciado el curso por Biol con su producto Spasmex, que es cloruro de trospio de 15 y 30 miligramos en comprimidos por 30, vamos a pasar la ronda de preguntas. Silvia, es toda tuya. Bien, empecemos con las preguntas. Rodolfo Scarabonati. La primera que se planteó fue: ¿qué esquema de profilaxis para evitar el tromboembolismo preferís? Las vendas 100%, o sea, compresión, y después hay esquemas, obviamente hay un hematólogo dentro de las charlas, pero se puede hacer con enoxa también, las dos cosas. Bien, otra pregunta que fue para vos es si se puede extrapolar todo lo que planteaste a cirugía convencional, ya que no en todos los hospitales se cuenta con la paroscopía terapéutica. Y lo mismo, yo mencioné la laparoscópica porque es más controvertido por el tamaño del útero, pero para cirugía convencional es exactamente lo mismo. Bien, y el último comentario planteaba, bueno, se interrumpió el Zoom en estudios complementarios, radiografía, TAC u otros, sobre efectos adversos fetales, malformaciones y otras ahora también, pero quisiera saber si podría hacer una síntesis sobre los estudios complementarios y los efectos adversos. Sí, o sea, básicamente lo que yo le quería plantear ahí, que no tengan miedo de pedir un estudio radiológico,
porque la radiación en sí no es dañina para el feto. No estamos pidiendo de placas todos los días ni demás, pero para hacer un diagnóstico diferencial entre una paciente que va a ir a quirófano o no, hacer en el tercer trimestre seguro, hacer una tomografía si nos genera duda a pesar de todo, es básicamente era eso, más allá de las alteraciones que pueda traer, que creo que no es el objetivo no era el objetivo por lo menos de la charla, de qué tipo de malformaciones podría causar la radiación. Perfecto. Bueno, Héctor, para vos. El comentario fue, el doctor Scarabonati mencionó el estriol. ¿Considera igual efectividad con el promestriene? Estás muteado. Sí, lo que pasa es que tratando de abreviar, salteamos la parte de la diapositiva del Promestiene. Sí, justamente hay un capítulo especial por el Promestiene, porque bueno, tiene muchas ventajas sobre el estriol. Y a nivel vaginal, ustedes saben que el Promestiene se utiliza por vía vaginal. Ahora creo que también va a haber una crema, pero el que hay es un comprimido que es tipo óvulo, que se usa por vía vaginal. Y es muy efectivo, se utiliza en una dosis de 20 días, 20 noches, y después se va haciendo un mantenimiento mensual. Y es muy más efectivo por ahí que el estradiol todavía, porque y aparte no tiene las complicaciones que puede tener por ahí el uso prolongado de estradiol, ¿no? Así que sí, perdón, gracias por hacerme acordar, porque sí, quizás Alguien que estuvo atento. Claro, en el apuro de terminar, salté esa Bien. diapositiva que la habíamos apartado justamente, porque es algo nuevo y que va nuevo, tiene 3 o 4 años, y que bueno, fue una revolución porque nos reemplazó prácticamente a la parte hormonal, ¿no? Bien, perfecto. Ahora una pregunta para Yael. Recomendaciones para el transcurso del embarazo. Parece que cuando se cortó esa parte. No, hoy ella dijo cuando terminó la clase de que tenía otro compromiso de otra jornada previamente pactada y que por eso se tenía que desconectar. Pero Bueno, le vamos a entonces, preguntar, vamos a juntar las a preguntas pasarle la pregunta. y Sí, en la esa próxima sola. clase, al comenzar, mientras se van uniendo, les respondemos las de la pregunta a Yael. Bien. Khalil. Khalil está presente, lo vi, pero ahí Sí, está. Bien. Hierro polimaltosato, sulfato ferroso, fumarato. ¿Qué conviene? A ver, la verdad que las tres son prácticamente iguales. Generalmente, el problema del hierro, lo que hay que ver es la dosis de hierro elemental, ¿sí? Ver que cualquiera de las tres tenga 60 miligramos de hierro elemental, puede expresarse así la dosis, o 200 miligramos suele ser de sulfato ferroso, o del otro hierro también se suele expresar como 200 miligramos, pero uno tiene que ver que diga hierro elemental, eso suele decir en el prospecto 60 miligramos. Eso, en ese sentido, si tiene esa dosis, está todo bien. Y después, respecto a la intolerancia, la verdad que son todos parecidos. De hecho, hay gente que tolera más uno, otro que tolera más otro. Se puede ir cambiando la marca. ¿Sí? Antes había que hacerlo sí o sí, o sea, se puede ir cambiando la marca o la presentación. Antes había que hacerlo sí o sí. Hoy medio que si no tolera hay que pasar al hierro endovenoso, pero porque está mucho más fácil de acceder y es menos riesgoso que antes. Pero si no, uno tiene que tratar de empezar con cualquiera que tenga más a mano o que tenga más experiencia. Si la paciente no tolera y no quiere hacer endovenoso, se puede cambiar de droga. Y si no tolera, ahí sí o sí pasar al hierro endovenoso. Pero la verdad que son equivalentes. No hay Bien. mucha diferencia. Y otra pregunta interesante es hierro y levotiroxina. La verdad que el hierro, preferentemente, al igual que la levotiroxina, tienen que tomarse solos, sin ningún otro medicamento. No inhibe la absorción de hierro, la levotiroxina, por lo menos no se sabe eso,
pero bueno, los endocrinólogos prefieren, esto lo hablé con endocrinólogos y ellos quieren que la levotiroxina se tome sin nada más. Entonces, conviene tomarlo por las dudas, tomarlo separado. Pero no creo que haya ninguna interacción, ¿no? Teóricamente no hay interacción. Pero bueno, los endocrinólogos quieren que se tome solo la levotiroxina. Entonces, en esos casos yo recomendaría que la paciente tome a la mañana temprano la levotiroxina, que tiene que ser sí o sí a la mañana, y que después tome el hierro con el estómago vacío, pero a otro horario, qué sé yo, 2 horas después del desayuno, 1 hora antes de la cena o 2 horas después de la cena, cualquier horario, pero sí la levotiroxina tiene que ser sí o sí a esa hora, así que preferentemente hay que darlos separados. Bien. Ahora Camila. Antihipertensivo recomendado para las hipertensas previas durante la lactancia. Bueno, es una muy buena pregunta. Durante la lactancia tenemos que cambiar el chip. Sabemos que, por supuesto, Viascor, nifedipina son fármacos que podemos dar, metildopa no, porque está asociado con mucha depresión postparto, y podemos dar IECA, o sea, el enalapril, que es un medicamento que en las pacientes que tienen preeclampsia y tuvieron proteinuria, es el fármaco de indicación, está permitida la lactancia. Mucha menos evidencia tiene el valsartán, el losartán, ¿sí? Los ARA2, pero recordemos que el IECA está permitido. Una asociación frecuente es enalapril Viascor, y no se aconsejan los diuréticos, ¿sí? Ni hidroclorotiazida, que en algunas formulaciones viene, porque aparte disminuye la lactancia. Muy bien. Y ahora, para la ingesta de aspirina 150 miligramos, ¿recomienda partir el comprimido de 100 y tomar 1,5 o tomar un día 100 y otro día 200? El trabajo que se hizo no hablaba de... Sí, se escucha. El trabajo que se hizo para decidir por la dosis no hacía ese tipo de modificaciones. Hay veces que se utiliza esa forma de medicar porque, bueno, lamentablemente tenemos una farmacología o una farmacopea que no se adecua a los 150. Nosotros tenemos o 100 o lo que me informaste vos, Silvia, la de 325, que yo debo reconocer que no la tenía en mente, no sabía que había en Argentina. Entonces, bueno, ahí tenemos otra historia. Por ahí, ¿dónde está el problema? Si uno hace 150 miligramos, que sería 1,5, lamentablemente, la aspirina Prevent, que es la que se recomienda, no viene ranurada. Entonces, cuando uno la quiere cortar, se corta para cualquier lado. Entonces, lo que se recomienda es, señora, tome una entera y la mitad más grande, si es que cuando cortó salieron 2 mitades diferentes. Entonces, esta otra opción de la 325, yo sé que si la corto al medio, más o menos regular o irregular, siempre voy a tener 150 miligramos. Así que me parece que la opción ideal sería hacer media de la 325 todos los días, y de esa forma sí que voy a tener 150 inexorablemente. Así que yo recomendaría pasar a eso. Y justamente con aspirina, si la dosis de 150 miligramos se modifica según el peso materno. La doctora una de las doctoras que intervino en el trabajo ese se llama Liona Pum. Yo pensé que nunca me iba a dar bolilla y un día se me ocurrió, un domingo casualmente, le tiré un mensaje por Messenger y la doctora a los 2 minutos me contestó. Yo me quedé asombrado. Entonces ya le pregunté esta misma pregunta. Entonces ella me decía que la dosis debería ser igual. Teóricamente tendría que ser 150, pero como la dosis ellos calcularon entre 2,5 y 3,5 miligramos por kilo de peso, si ustedes tienen una paciente que les pesa 80, 85, 90 kilos, en realidad, pongámosle 2,5, 9 por 2, 18, estamos hablando casi de 200 miligramos prácticamente. Entonces, por ahí no estaríamos excedidos si yo a una paciente que tiene 85 o 90 kilos le digo, señora, no la corte. La verdad que esto es empírico, debo ser honesto, es empírico, pero en función de lo que me dice la doctora que hizo el trabajo, que ellos manejaban 2,5 miligramos por kilo de peso,
la cuenta es redonda. 9 por 2, 18, me da 180 y un poquito más porque estamos hablando de 2,5. Así que no sé si estaríamos tan mal en una paciente con ese índice de masa corporal en darle directamente los 200. Ahora, si yo me aferro estrictamente a lo que dice el trabajo, les tengo que decir, no, señores, es solamente 150. Que no me escuche Nicolaides. Bien, y una última, que acá, Doppler normal, un peso estimado fetal menor al percentilo 10, 37 semanas, oligoamnios, conducta. Sí, a ver, vamos por parte. Si tiene un peso debajo del percentilo 10, evidentemente que es un feto que no está cumpliendo con la normativa de crecimiento. Yo lo que me fijaría en ese feto es si siempre estuvo en ese percentilo 10 y esa es su curva de crecimiento y ese fue su potencial de crecimiento y siempre estuvo entre el 10 y el 15, 10 y el 15, 10 y el 15 y un día bajó del 10 sobre el final del embarazo, con Doppler normal, yo no estaría hablando de una situación peligrosa. Doppler normal estamos interpretando uterina bien, cerebral bien y umbilical bien. Yo no estaría poniendo ese feto en una situación de riesgo. Ahora, recordemos que si bien el oligohidramnios por sí solo mucho no dice, cuando yo lo asocio a otra cosa, ya cambia. Entonces, si yo tengo un feto que está creciendo por debajo del percentilo 10, encima tengo el líquido disminuido, el Doppler está bien, yo no sé si en ese caso no empieza a rondar la idea de que por ahí el feto ese por ahí va a estar mejor afuera que adentro. Yo lo seguiría con Doppler, seguidito, le haría un Doppler en la semana 37, con el líquido disminuido, lo monitoreo toda la semana y a la semana le vuelvo a hacer otra vez el Doppler. Si durante el monitoreo de la semana detecto algo, sale con frita. Si durante la semana estuvo bien y el monitoreo no me dice nada, y la semana 38 tengo el Doppler normal, ese cabe dentro de lo que dice el gráfico de que tiene que salir para la semana 37, 38, habría que sacarlo. Bien. Nos quedarían dos preguntas, pero creo que estamos en horario porque ya tenemos el cerebro un poco exprimido. Así que les hago las preguntas para que no queden pendientes, con una respuesta que sea breve. Miren, me puse yo. Héctor, Promestrine con paciente que haya cursado, o sea, con antecedente de cáncer de mama. Se puede utilizar porque prácticamente no se absorbe nada, no pasa la circulación. Perfecto. Y Khalil, paciente con sangrado uterino anómalo y legrado hemostático. Valores de corte de transfusión sanguínea. Perdón, estoy en la calle, le pido disculpas, pero creo que me escucho. En realidad, en síntesis, bien. para cerrar es, ¿cuál es el valor de corte para hacer una transfusión? La verdad, Se cortó. Nos quedamos con la verdad. no hay un valor de corte, lamentablemente se quedó obviamente. Se cortó. Parece que está caminando y se corta por momento. Si Bueno, querés, entonces nos Silvia, queda le este deber. pregunto, había que vamos. transfundirse, yo que Khalil se corta, Khalil se ¿Escuchan? corta. Se corta. No, ¿viste? lo que hacemos es, dejamos encargado a Flor que charle con vos sobre este tema. Así ¿Ahí me escuchan? lo... Ahí te escuchamos, sí, te escuchamos. Hola, Khalil. No. Bueno, entonces hacemos así, que Flor se encargue y después lo pone en el chat. ¿Les parece? Bueno, entonces Va a ser mejor. las preguntas de la licenciada Yael y esta última para el doctor Khalil las vamos a pasar al comienzo de la próxima clase y además les escribo cortito en el WhatsApp de grupo una respuesta concreta como pidió el director del curso. Muchísimas gracias a todos los que molesté para que vengan y que por todas las partes técnicas, a mi compañera Silvia Ferroni, le damos la palabra a nuestro director para que nos despida a todos a la casita. Y la próxima clase, no se olviden que es en agosto, el sábado 3. Y también vamos a estar un poco más temprano, mejor, porque también son 4 clases. Porque vamos a 5. incorporar una. 5. 5. Ah, bueno. Yo me acordaba nomás que la clase de ecografía que íbamos a incorporar, pelviana. Así que bueno, igual los disertantes de hoy les agradezco muchísimo. Un lujo. Aparte de ser exposiciones brillantes, estuvieron todos
en tiempo, sino que en un breve lapso, en 4 horas prácticamente estaban las 5 charlas. Lamentablemente se nos demoró un poco por el tema ese de los problemas técnicos, porque si no, ahí va así todo, recién son la 1 hora. Así que, bueno, gracias a todos. También gracias al alumnado. Gracias a los que están presentes con el frío y el aguante. Gracias a las coordinadoras, tanto a Silvia como a Flor. Gracias al secretario, a don Rodrigo. Chao a todos, saludos. Perdón la interrupción. A Rodolfo. Entonces, hoy estamos en familia, Rodolfo, Rodrigo, que todos son RR Carabonati. Bueno, no sé si por ahí quiere saludar, doctor Lamoschini, despedirse. Bueno, quiero agradecer la invitación a Silvia también por la relación que tenemos, y siempre una alegría dar una charla de estas que son las que tratamos de que para el que está en formación los encauce para no tener que estar con esa angustia de lo saco o no lo saco. Fue muy útil, fue muy útil. Bueno, no sé, ¿alguien quiere saludar o algo, despedirse? Vamos a despedir a la doctora Correa. Muchísimas gracias por la invitación. No había visto la doctora Correa. Entre tantos obstetras y ginecólogos, un placer estar, realmente. Cualquier cosa, Bueno. Doc, como los alumnos van a quedar con la clase, si es que surge alguna pregunta, yo se la voy a pasar. No hay ningún problema en lo que necesiten. Muchas Un gracias. placer participar. Y le agradecemos Vale. mucho, doctora, porque su clase fue una lástima, estaba muy buena, pero bueno, hubo un sector que la perdió con el tema de las conexiones. Por eso nosotros nunca dejamos clase grabada. Pues esta vez vamos a grabar estas 2 clases porque hubo una parte del alumnado que no la pudo disfrutar. Entonces, Sí, y con la solicitud de que no la difundan, que fue el error que se cometió con la primera clase. creo que como lo vengo diciendo de la segunda clase, no lo van a difundir, ¿no? Porque se perjudicaron todos, Igualmente hoy no solamente vamos a subir esas 2 clases, no vamos a subir todas las clases. Bueno, Bien. gracias a todos y bueno, que tengan un buen sábado, un buen fin de semana. Gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego, Chao. gracias. Julio. Chao, hasta luego. Chao, chao.